quisiéramos darle el lugar a la palabra de Dios. Si ustedes van conmigo, por favor, al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, vamos a comenzar allí. Si ya tienen las preguntas listas, los que ya las tengan pueden levantar su mano y mi hermana Antonieta va a ir recogiendo las preguntas y mi esposa las estará leyendo. Daniel capítulo 9. Cuando estén allí pueden decir amén. Muy bien. Daniel capítulo 9, a partir del versículo 20, vamos a leer y vamos a ir explicando y haciendo un resumen. Dice la palabra de Dios: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Dígale a la persona que tiene al lado, por favor: tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Continuamos leyendo. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto que el ángel le va a hablar a Daniel, estamos hablando de un encuentro sobrenatural, un mensajero enviado de parte de Dios, un ángel, viene al profeta que tuvo una visión, una revelación de Dios y no la comprendió, no la entendió. Entonces el profeta comenzó a orar y a ayunar para que Dios le explicara qué era lo que él había visto. Entonces, a darle respuesta es que viene el ángel. Versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando ahí del Mesías, de Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. La inundación de la que habla allí es una inundación de pueblos, una inundación de ejércitos. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hablando del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. La profecía de las 70 semanas de Daniel es la explicación de una profecía anterior dada cientos de años atrás. Bueno, tal vez no cientos de años atrás, pero sí muchos años atrás. Dios le había dado la profecía de las 70 semanas o de los 70 años a Jeremías, en la cual había dicho que el pueblo de Israel, por su pecado, iba a ser sacado de su nación y que iban a experimentar el cautiverio en tierra de Babilonia, y que después vendría la reconstrucción nuevamente de la ciudad, del templo, de todo. Era simplemente el castigo de Dios por el pecado. Dios le da esa profecía a Jeremías. Luego, muchos años después, cuando ya se han cumplido el tiempo y efectivamente el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia, Jerusalén ha sido destruida,
no hay muros de protección en la ciudad, el templo de Dios, que era tan glorioso y tan suntuoso, estaba en ruinas, la gente había sido sacada de la nación. Daniel desde Babilonia comienza a orar y a ayunar, a decirle a Dios, ¿cuándo es que vamos a regresar a reconstruir la ciudad? Dios entonces le dice, mira Daniel, lo que yo estoy haciendo con Israel es algo profético, es algo que va a afectar a toda la humanidad, toda la humanidad. Así es que escucha muy bien y entiende. Y comienza a explicarle diferentes periodos. Y le habla de 62 semanas, de un total de 70 semanas, y le habla de 62 semanas. Y luego le dice, vamos a la palabra, vamos a mirar allí. Versículo 25. Comienza a explicarle en el versículo 25 sobre cuando se dé la orden para restaurar la ciudad y cuando llegaría el Mesías, cuando sería el nacimiento de Cristo. Entonces le dice en el versículo 26, dice 62 semanas después, de 7 semanas y 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. No voy a entrar hoy en detalle de cada uno de estos asuntos porque necesitaríamos horas y horas de explicación, porque no es sencillo este asunto. Pero lo que quiero dejarle es las ideas principales para que usted comprenda cómo Dios habla, cómo Dios prepara a su pueblo y cómo Dios le dice al pueblo que debe responder cuando las cosas comiencen a suceder. Amén. Hasta ahí vamos claros todos. Muy bien. Si tiene alguna pregunta ya sabe que la puede escribir. Entonces, Dios le dice, mira Daniel, va a venir un periodo de 7 semanas y de 62 semanas más. Y en ese periodo, son semanas de años, está hablando figurativamente porque cada semana representa un periodo de 7 años. Dice, en este periodo de 490 años, no solo se va a reconstruir Jerusalén, no solo se levantarán nuevamente los muros y el templo, sino que al final de las 69 semanas, en total 7 más 62, 69, al final de esas semanas vendrá el Mesías, nacerá el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no solo nacerá, se le quitará la vida. Ahora ustedes comprenden por qué Jesús, cuando vino y predicó, se sorprendía tanto la incredulidad de la gente cuando él decía, es necesario que yo muera, es necesario que vaya a la cruz, que sea entregado a los gentiles y que sea azotado y escupido y luego que me crucifiquen y que muera. Y la gente se sorprendía y decía, pero ¿cómo el Hijo de Dios va a morir? Porque él debía cumplir la profecía. Y una de las profecías más grandes en cuanto a la venida de Jesucristo, la primera venida, era que él tenía que morir. Él tenía que ser el sacrificio por nuestros pecados. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. O sea, el hecho de que una persona se muera quiere decir que Dios ha castigado el pecado. Y eso debemos comprenderlo. La muerte no era el plan de Dios. El plan de Dios para el hombre lo encontramos en el jardín del Edén, donde encontrábamos principalmente 2 árboles muy importantes allí. ¿Alguien me quiere decir cuáles eran esos 2 árboles tan importantes? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En cualquier momento Adán podía extender su mano y tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. No había prohibición. El único que tenía prohibición era el árbol del bien y del mal, porque Dios quería que el hombre dependiera completamente de él. Por tanto, ese fue el plan de Dios para la humanidad. Ese plan se frustró en el momento en que Eva fue tentada por la serpiente y tomó del fruto del árbol del bien y del mal y lo comió y se lo dio a Adán. En ese momento el hombre cayó de un estado de gracia. ¿Qué significa caer de un estado de gracia? Significa que el hombre
que Dios había hecho inocente, con la mente como de un niño, en donde disfrutaban de todas las riquezas del huerto. El jardín del Edén tenía ríos por todo lado, todo tipo de frutos. Los animales no tenían ningún tipo de fiereza. Había oro, piedras preciosas, pero lo más importante de ese lugar es que Dios caminaba y hablaba cara a cara con Adán y con Eva. Esa gracia fue cortada cuando el pecado entró. Donde entra el pecado, la presencia de Dios se aparta. Y ese es un principio muy importante que hoy debemos tener en cuenta. ¿El plan de Dios cuál era? Era un plan maravilloso para el hombre. Pero Satanás indujo al hombre en el mismo camino que él había tomado un día en el cielo delante de Dios. Satanás, la palabra lo describe en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28, lo describe como un querubín grande protector, un ser espléndido, lleno de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, decía Dios de Luzbel, ángel de luz, antes de convertirse en Lucifer, ángel sin luz. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál maldad? Que un día quitó los ojos de Dios, puso la mirada sobre sí mismo, se vio grande, poderoso y dijo: ¿por qué yo tengo que dirigir la alabanza a Dios? Al contrario, los ángeles me tienen que adorar a mí, y quiero un reino para mí mismo. Quiero un lugar donde yo reine y me adore la gente, o los ángeles que existían en ese momento. Dios frustró ese plan, expulsó a Satanás del cielo, y Satanás comenzó un proceso de rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1, 25 y 26, lo hizo a su imagen y semejanza. Un ser bello, un ser hermoso, un ser con alma, un ser con un espíritu, un ser que podía ver a Dios cara a cara, la hermosura y la santidad y la perfección de nuestro Dios. Amén. Pero Satanás no estuvo contento con el plan de Dios para el hombre, y por envidia engañó a Eva, y Eva le dio a su compañero, y desde ahí la humanidad entera cayó de la gracia de Dios. ¿Qué significa? Que a partir de Adán y de Eva ya no hay más hijos de Dios. Lo que hay son criaturas, creación. El hombre pasó a ser simplemente otra criatura más. Pero para ser hijo, la Biblia nos dice en Juan capítulo 1 versículo 12 que debemos recibir el sacrificio de Dios por los pecados. ¿Quién es ese sacrificio? ¿Quién es ese sacrificio por nuestros pecados? Jesucristo, el Mesías, el que está prometido aquí en esta profecía y en muchas más profecías. Cientos y miles de años antes de que Jesús naciera, Dios había prometido venir a salvar al hombre. Por esta causa fue que Jesús tuvo que ir a la cruz y morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el momento en que usted y yo confiamos en el sacrificio de Jesús, entendemos que Él murió porque nosotros íbamos a morir, pero Él decidió tomar el lugar y Él decidió tomar el castigo de Dios sobre sí mismo. En el momento en que usted cree eso en su corazón, en el momento en que usted entiende que Dios murió en su lugar por usted, que ese es el amor que Dios tiene para su vida, que en vez de destruirlo en el infierno, Él quiso morir en la cruz para darle vida a usted. Cuando usted cree eso y cuando usted se somete al señorío de Dios, cuando usted deja de tomar las decisiones de su vida, cuando usted deja de vivir por las riquezas, por la fama, por la gloria, cuando usted pone su vida en manos de Dios, huye del pecado, escapa del pecado, escapa del mundo, en ese momento Dios lo comienza a hacer su hijo, su hija. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento. Así es que este coronavirus es simplemente una idea de lo que Dios va a hacer en el juicio final. Todos los que testen positivo, ¿qué sucede? Las personas que testan con la sangre
con la fiebre, testan positivo. ¿Qué pasa en el aeropuerto? Los aíslan, los separan. El día de ayer un periodista entró a la Casa Blanca, venía a entrevistar al presidente Trump y le midieron la temperatura, tenía fiebre, no pudo entrar, lo aislaron. Eso va a suceder en la eternidad. El día que Dios abra los libros y seamos juzgados cada uno por los pecados, en ese momento aquel que tiene la marca del pecado sobre sí mismo será separado, será aislado y puesto en cuarentena, pero en una cuarentena eterna, en un lugar llamado infierno. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo hago para no ir allí? Usted necesita eliminar el coronavirus de su cuerpo. ¿Y cómo lo elimina? Con la sangre de Jesucristo, creyendo que Jesús murió en la cruz por usted, entregándole su corazón, su alma, huyendo de la ira que viene para esta tierra. Entonces el coronavirus es malas noticias, pero a la vez es buenas noticias. Y usted me dirá: ¿por qué es buenas noticias, pastor? Si todo el mundo está en pánico. La gente en muchos países no puede salir de sus casas. Esta semana experimentamos aquí en London, Ontario, experimentamos la locura, el frenesí de la gente. El día jueves en adelante, en cuestión de minutos, se cambió nuestro día. En cuestión de minutos, cuando el gobierno anunció que los niños se iban a 2 semanas más de March Break, entonces 3 semanas de March Break, y lo anuncian en correos, en emails, la gente salió a las calles a comprar comida como loca. El día jueves en la tarde y en la noche, el día viernes desde la mañana hasta la noche, el día sábado, hoy, la gente está desesperada porque no hay agua, no hay papel higiénico, no hay muchos alimentos, ya están agotados. Yo tomé una fotografía el día viernes desde Walmart y les mostré los estantes. Están completamente vacíos, ese día estaban vacíos. Vimos los videos, gente en superstores como Costco, la gente peleándose por paquetes de papel higiénico. Ahora, perdónenme la ignorancia, no he entendido por qué pelean por el papel higiénico. No lo he logrado entender. No lo he logrado entender, pero bueno. De hecho, cuando con mi esposa estábamos mirando el mercado, me dijo: ¿va a llevar papel higiénico? Le dije: no, ahí tenemos. Y al día siguiente estaba agotado. Entonces, usted dirá: ¿por qué el coronavirus va a ser buenas noticias, pastor, cuando nos están anunciando una crisis económica? Se vienen cosas muy fuertes. Y es posible que aquí en Canadá, al igual que lo que está pasando en Europa, lo que pasó en China, lo que pasó en Irán, que la gente entre en una cuarentena. Y una cuarentena no es agradable. Muchos países han puesto a la gente en cuarentena, en sus casas, no pueden salir. Entonces me dirá: ¿por qué son buenas noticias? Y yo le digo: la mejor noticia acerca del coronavirus es que nos muestra la vulnerabilidad del ser humano. Déjeme explicarle eso. Cuando usted llega aquí a Canadá, usted puede notar el orgullo y el ímpetu del canadiense. En Canadá no han habido terremotos, no han habido grandes desastres naturales. La gente piensa que es intocable, que es infalible. Mucha gente invierte aquí en el Canadá. Hay muchos millonarios del mundo viviendo aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque es un país seguro, tranquilo, se sienten protegidos. Y muchos de nosotros, después de conocer el evangelio, vinimos a Canadá y se nos metió ese virus. Y comenzamos a vivir como que fuéramos la gente más exclusiva del mundo. Y se nos olvidó Dios. Y empezamos a vivir por el sueño americano de tener una casa, de tener una casa grande, de tener el carro nuevo, de tener muebles, de viajar, de hacer cruceros. Se nos olvidó Cristo. Se nos olvidó la gran comisión de ir a ser discípulos hasta a todas las naciones de la tierra. Se nos olvidó glorificar a Dios. Y comenzamos a servir a 2 señores, a Dios y a las riquezas. Y lo mejor del coronavirus es que va a traer masivamente a la gente a las iglesias. Mire, hoy hay más personas que el domingo anterior.
que no había cuarentena, que no había alarma ni había nada. Hoy hay más gente en la iglesia, porque ahora usted entiende que aquí en Canadá usted tampoco está seguro, que en cualquier lugar del mundo usted necesita del perdón de Dios y de la salvación que Él promete, de la seguridad que únicamente está en Él. Entonces, el plan de Dios quedó escrito en este libro, la Biblia, que mucha gente menosprecia, que mucha gente ignora. Muchos tienen Biblias en sus casas que nunca leen. Pero cuando usted tiene una relación con Dios y comienza a leer su palabra, dice: wow, Dios mío, el Señor con fechas exactas había dicho sobre el nacimiento de Jesús. Ahora, vamos a la palabra. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11, comienza a darnos en detalle, escúcheme bien, en detalle lo que va a suceder en los próximos 375 años después de que Daniel recibe esta palabra. 375 años, Dios en detalle le dice al profeta Daniel: mira lo que va a suceder con estos reyes, se levantará un rey en el norte, otro rey en el sur, y vendrán y tendrán guerra unos con otros. Y vamos a leer algunos de estos detalles. Escuche, vamos al capítulo 11. Al capítulo 11. Vamos a leer uno de los ejemplos, y no voy a entrar en la descripción completa de esto, pero vamos a leer Daniel 11, 4 y 5. Dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de los años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá ni su brazo. Bueno, comienza a darnos en detalle lo que va a suceder con un emperador cuyo reino se repartirá en cuatro extremos, y uno de esos extremos, llamado el rey del sur, vendrá y hará alianza con el rey del norte, y la hija le será dada en matrimonio. La Biblia comienza a hablarnos en detalle lo que va a suceder con el imperio babilónico, el imperio medo y persa, que es derrotado por el imperio griego. Alejandro Magno, ¿se acuerdan de Alejandro Magno? Es el que derrota al imperio medo y persa. Y después de Alejandro Magno, lo que sucede con su reino, como se reparte en cuatro, entonces se reparte la tierra, queda en cuatro sectores: Egipto, Babilonia y Siria, Asia Menor, Macedonia y Grecia, y cuatro reyes sobre cada uno de esos territorios. Y comienza a hablarnos la Biblia de los detalles de cómo un rey mandará a su hija que se case con el otro rey para hacer acuerdos, y se traicionarán y habrán guerras. Si un ateo, una persona que no conoce la Biblia, que dice que la Biblia no es inspirada por Dios, si un ateo lee estos capítulos, Daniel 9, 10, 11 y hasta el 12, y el ateo coge y compara lo que la Biblia dice, un libro religioso según el ateo, y lo compara con la historia, allí en la historia se dará cuenta que es exactamente igual a lo que dice la Biblia. Entonces el ateo llegará a una conclusión, y el ateo dirá: claro, es que la Biblia fue escrita después. Lo que pasa es que nos quieren engañar, nos quieren decir que es que esto fue una profecía, pero no, eso es carreta. Ellos escribieron después de que las cosas pasaron. Mire, las escribieron en la Biblia y dijeron profecía, para meternos el cuento de que Dios habla. Y eso va a pensar un ateo. La historia, la arqueología, nos dice todo lo contrario, que hasta 375 años antes Dios había dicho en detalle lo que sucedería con esos reinos.
Dios sabe lo que está haciendo hoy en día con usted, con su familia. Dios tiene en detalle su vida escrita. Y Dios sabe los planes que tiene para usted. Por eso con el coronavirus usted no debe entrar en pánico. Ahora, quisiera dar lugar a las preguntas. Quisiera comenzar a responder algunas preguntas. ¿Ya tenemos preguntas? Muy bien. Permítanme comenzar con esta pregunta que me hicieron en uno de los medios. Y yo quisiera empezar allí. Dice: pastor, quiero preguntarle algo. Nosotros no hemos caído en las locuras de la sociedad canadiense, pero yo estoy confundida con las prácticas de ellos. ¿Deberíamos nosotros comprar mucha comida? Yo no lo he hecho porque me parece un acto de falta de fe, pero quería conocer su opinión. Y la otra pregunta es: ¿por qué la gente se ha desesperado por comprar agua y papel higiénico? Bueno, la primera pregunta la puedo responder, la segunda no la puedo responder. No entiendo por qué el agua, pues tal vez sí, pero no entiendo por qué la gente se ha desesperado por comprar papel higiénico. Ayer me enviaron fotos de precio del agua, una paca de agua que en el Costco regularmente vale $2.69, $2.49, estaba en $13.99. Tengo la foto, si quieren se las envío. Me miran así con cara. $13.99. Cuando yo vi esto dije: wow, señores, esto es una locura. Permítame un momento. Aquí, pero no la tengo conectada. No tengo conectada mi iPad para mostrarles la foto. Bueno, ahí tengo la foto. $13.99. $13.99. El agua en el Costco. Permítame un momento. Está apagado. Muy bien. No, aquí en London, aquí tengo la fotografía. $13.99. No, 13. Alguien que venga y lo mire, porque si no, no me van a creer. $13.99. $13.99. Corriendo, Isabela, corriendo. Ve, es que tenemos la fe de Tomás. ¿Sí? ¿Qué dice Isa? Creemos después de que vemos la foto. Ay, perdón. Muy bien. Bueno, a mí me mandaron esa foto y yo quedé sorprendido y dije: wow. Muy bien, vamos a responder la primera parte de la pregunta que me hicieron acá. Que si debemos caer en la locura de los canadienses, yo digo no, en ninguna manera. En ninguna manera. Nosotros tenemos a Dios como proveedor. Que si debemos guardar comida, sí. Podemos guardar comida y podemos tener un ahorro de seguridad sin caer en la locura, sin caer en el frenesí. La Biblia nos dice acerca de acerca de José en Egipto, cuando es avisado Faraón de parte de Dios que vienen 7 años de prosperidad, y pasados los 7 años de prosperidad vienen 7 años de una crisis muy fuerte. Entonces Dios le dijo a José: van a guardar el quinto, o sea, el 20% de cada cosecha, de lo que cada año produzca, lo van a guardar, y eso les va a servir a ustedes para vivir tranquilos los 7 años de escasez. José hizo esto y Egipto no solo sobrevivió a la crisis, sino que Egipto tuvo tanto que comenzó a cambiar la comida por propiedades y Faraón se hizo muy rico. Entonces la Biblia nos da ejemplo de que nosotros debemos ser gente que ahorra. Nosotros debemos ser gente que ahorra. Ahora, es importante pensar que en medio de una crisis como esta,
lo primero que sucede es el frenesí, la histeria, la locura de la gente. Y la gente sale a comprar como si no volvieran a traer comida. Por eso nosotros debemos tener reservas. Por eso nosotros debemos ser diligentes. Amén. Entonces, que si recomiendo guardar y acumular comida, sí, lo debemos hacer. Y debemos entrar en estos momentos en un modo económico en nuestros hogares. Si usted se comía 2 huevos, cómase uno. Baje un poquito lo que usted está comiendo. Sea moderado. Si ahorita ellos van a estar surtiendo, compre y vaya reemplazando el stock que usted tiene, lo utiliza y lo que compró lo pone en el stock. ¿Me comprendió? Y va haciendo ese proceso y va en modo económico hasta que esta crisis pase. Porque nosotros estamos en un país donde la mayoría de productos que consumimos vienen de afuera. Y hemos visto por experiencia que lo que ha sucedido con el coronavirus es el cierre de las fronteras. Y en el momento en que Estados Unidos y Canadá cierren la frontera, nosotros nos vamos a desabastecer de muchos alimentos, de muchos productos. Entonces, si tenemos la oportunidad, hagamos una lista, cuáles son los alimentos básicos como enlatados, como arroz, granos, cosas básicas como el agua, café. Si tiene la oportunidad de comprar carne y congelarlas, y mantenga esa reserva y modo económico mientras podemos evolucionar. Comenzamos con las preguntas y mi esposita va entonces aquí a ayudarme. Muy bien. Entonces, para los que nos están viendo en Facebook, que no conocían a mi esposa, esta mujer tan bonita es mi esposa. Y entonces ella nos va a estar haciendo las preguntas. Vuelvo y le repito, Eri, si ves preguntas ahí en el Facebook, para que por favor nos las escribas y que podamos responder también de las preguntas de Facebook. Si ustedes, los que están en Facebook en este momento, me pueden escribir las preguntas a mi Messenger, yo las puedo ver directamente aquí en Messenger. Cada pregunta que me quieran hacer la puedo estar mirando aquí, las puedo mirar y las vamos a ir respondiendo. Entonces, comenzamos. Buenos días para todos nuevamente. Tengo una pregunta. ¿Este es tiempo de Apocalipsis? Este es tiempo de Apocalipsis. Muy buena pregunta. Sí y no. Sí y no. ¿En qué aspecto es tiempo de Apocalipsis? Apocalipsis nos da a nosotros básicamente 3 periodos en los cuales Dios va a juzgar la tierra. 3 periodos. Cada uno de esos 3 periodos son progresivos, o sea, van en aumento. La intensidad del juicio va en aumento. Pero que si el coronavirus es uno de estos periodos de Apocalipsis, no. Déjeme explicarle. Los 3 periodos en los cuales Dios juzga en el Apocalipsis son 7 sellos, que comienza con el jinete del caballo blanco, la apostasía, el engaño de la iglesia, en el cual estamos desde hace muchos años, estamos en la apostasía. Ese jinete ya salió. Pero los 7 sellos, la cifra que nos da a nosotros de muertes, de pérdida de vidas humanas, es el 25% de la humanidad. Entonces, ni poniendo junto los muertos por el coronavirus con los muertos de todas las guerras y desastres recientes, llegaría usted a esa cifra. Entonces, sí es el tiempo en que estamos viviendo apocalíptico. ¿Por qué razón? Porque ya estamos bajo el engaño. Ya se le
ha empezado a quitar la paz a la tierra, que es la función de otro de los jinetes. Y estamos a punto de entrar en años de escasez, de una crisis, pero aún no estamos allí. Entonces, no es una de las plagas del Apocalipsis, no lo es. De hecho, un pastor muy reconocido en Estados Unidos, no voy a decir su nombre, hizo una lista de las 10 plagas que en este momento están sobre la tierra, y en número 7 puso el coronavirus. Él habló de las plagas de las termitas que hay en este momento en África. Mencionó varias de las o langostas que hay en África que están devorando, arrasando con cultivos enteros. Entonces él puso en séptimo lugar el coronavirus. No es correcto, no es una de las plagas de Apocalipsis, no es uno de los sellos, no es así. Bíblicamente lo que estamos nosotros viviendo en este momento tendríamos que verlo desde las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. Esto solo es principio de dolores. Es principio de dolores. Jesús compara el juicio de Dios sobre la tierra con el parto, el nacimiento de un bebé. Y él dice que apenas el engaño, oiréis de guerras y rumores de guerra, habrá hambre y pestes. Y dice, esto apenas es principio de dolores. E irá en aumento. Segundo periodo de Apocalipsis, de juicio, después de 7 sellos, vienen 7 trompetas. El séptimo sello desata la primera trompeta, y las trompetas de Dios pasan de matar el 25% de la humanidad, pasan a matar el 75% de la humanidad. Entonces ahí ya, perdóneme, el 50% de la humanidad. O sea, ya sumaríamos un 75% en total. Entonces vemos cómo van en aumento. Y la séptima trompeta desata las copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira, que ya es destrucción total. Las copas de la ira son la destrucción total. Muy bien, siguiente. Pastor, ¿cree que este virus del coronavirus está más cercano el microchip? Que si el virus del coronavirus puede acelerar al microchip. Miren, es necesario que nosotros comprendamos que ya entramos en la recta final. Muy bien. Es necesario que entendamos que ya entramos en la recta final de los últimos tiempos. Usted se preguntará, pastor, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? La palabra de Dios nos dice que los últimos tiempos comenzaron cuando Jesucristo vino a la tierra. Nació, tuvo su ministerio, murió y resucitó. Allí comenzaron los últimos tiempos de la humanidad. De hecho, el mensaje de Jesús, tomando el mensaje de Juan el Bautista, que fue el que preparó su camino, el mensaje de Jesús fue: vengan a mí, que Dios los ama. ¿Sí? Ese fue el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado, vengan que yo los prosperaré. Tal vez el mensaje de Jesús fue: porque de tal manera amó Dios al mundo, vengan que les voy a dar vida eterna. No, el mensaje de Jesús fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y permítame leerle un texto que se encuentra en Mateo, que no se predica mucho el día de hoy. Mire, mucha gente hoy está ofreciendo paz y seguridad. Yo quedé sorprendido con las declaraciones de varios presidentes en cuanto a la crisis, diciendo: tranquilos, todo va a estar bien. Ya aprobamos unos dineros para que los bancos presten más plata. Si usted no puede trabajar y se queda sin trabajar y no puede pagar el mortgage, no se preocupe, le vamos a dar el dinero para el mortgage, le vamos a dar el dinero para la renta, vamos a estar bien. Paz y seguridad. Ahorita le leo ese texto en 1 Tesalonicenses para que usted se asombre. Muchos líderes mundiales están ofreciendo paz y seguridad y no hay ningún problema. Es una gran mentira, es un gran engaño. La Biblia nos advierte,
y para eso necesito leerle este texto en Mateo capítulo 3, en donde Juan el Bautista comienza a advertir a la gente a la que él le predica acerca del tiempo que se avecina para la humanidad. Y comienza Juan predicando aquí, Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver él, hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí es donde está una verdadera salvación, una verdadera conversión, en los frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, o sea, somos judíos, o actualmente soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo diezmo. No, no es lo que tú dices, es los frutos de tu vida, tu relación con el pecado, tu relación con el mundo. Si tú entiendes que eres realmente un hijo de Dios y que estás puesto en esta tierra para predicar el evangelio, y que estás puesto en esta tierra para hablarle a la gente de la ira que viene para la tierra, para destruirla. Entonces dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este es el mensaje con el que Juan el Bautista comienza a decir: estamos en los últimos tiempos. Y este mensaje lo predicó Juan el Bautista hace 2000 años. Entonces, ¿qué me hace decir a mí que ya estamos cerca al fin? Hay muchas más profecías en la palabra de Dios que nos aclaran por qué ya este es el último tiempo. Y una de esas profecías se encuentra en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, a partir del versículo 1 nos va a decir: en aquel tiempo se levantará Miguel, hablando del arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que vemos en las noticias? Angustia. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, hablando de la resurrección, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, o sea, los hijos de Dios que sabemos que este es el tiempo, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, yo digo amén porque me incluyo en uno de esos que enseño correctamente las escrituras, dice: como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí les acabo de dar dos señales grandes de que estamos en el último tiempo: el afán en el que vivimos desde hace unos años, porque mi abuelo no vivió con ese afán y estrés que hoy nosotros vivimos. Nuestros abuelos no vivieron así, eran más bien tranquilos. Pero otra gran señal es la ciencia aumentada en una manera desbordante, en donde el hombre en menos de 200 años pasó del caballo al espacio, en donde pasó de la estufa de carbón al microwave, en donde en este momento, antes todo era por telegramas. Ahora, en este momento, nos pueden ver en cualquier país del mundo a través de Facebook. El aumento de la ciencia, el afán, son dos grandes señales de que este es el momento del fin. Pero déjeme darle un detalle específico. Dice, versículo 6: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La pregunta que nos hacemos hoy. Y al oír
al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, ambas manos, al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y, escuche bien, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esta tercera señal que le acabo de decir es la más específica para decirnos que estamos en el final. Cuando habla de la dispersión del pueblo santo, ¿cuál es el pueblo santo según la palabra de Dios? Israel. Israel, el pueblo judío, en el año 70 después de Cristo, fue esparcido por toda la tierra. Jerusalén fue arrasada, destruida. La profecía de Jesús se cumplió alrededor de 40 años después de que Jesús la habló, se cumplió. No quedó piedra sobre piedra y todos los judíos tuvieron que huir de la nación. La nación se convirtió en un desierto y ese desierto recobró vida en el año aproximadamente 1948, cuando comenzó, la ONU decretó que Israel volvía a ser un país, una nación, lo cual también estaba profetizado. Y en el 49 el movimiento sionista hizo que regresaran los judíos a Israel, su propio territorio. Israel recobró vida y lo que era un desierto hoy en día es una de las naciones más productivas del planeta, porque Dios lo había profetizado. A partir de 1949 sabemos que estamos en el último tiempo, que estamos en la recta final, que si esto del coronavirus es la introducción del chip, esto simplemente va a ser un incentivo más, pero el chip, que es la marca, si ustedes miran en Apocalipsis capítulo 13, dice que el anticristo hará que pequeños y grandes, pobres y ricos, se marquen en su frente o en su mano derecha con su marca, y que todo aquel que reciba esa marca será excluido del pueblo de Dios, no tendrá ninguna ocasión de salvación. Y con esa marca, dice Apocalipsis capítulo 13, que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. Esa marca es muy posible que sea un chip, un dispositivo que está desarrollado desde hace más de 10 años, que lo están implantando en la mano derecha. En estos momentos se está utilizando como algo de identificación en empresarios y en gobernantes. Les ponen el chip porque ahí van todos sus datos y también tiene como una especie de radar. A usted vía satélite lo pueden ubicar en cualquier parte del planeta donde usted esté con ese chip. Que si este coronavirus nos va a adelantar a eso, muy posible. Pero esto es algo que ya está establecido y que debe suceder. Sí es una señal muy fuerte del principio de dolores y lo acabo precisamente de decir. Vamos al texto, Mateo capítulo 24, vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Para los que nos están viendo en Facebook, que están haciendo los comentarios, la mejor forma de yo poder tener sus comentarios o sus preguntas, si las tienen, es que me escriban al Messenger. Si me escriben a Messenger, ahí inmediatamente puedo verlas y puedo alcanzar a responderles las preguntas que tengan sobre este tema. Mateo capítulo 24, vamos a leer a partir del versículo 1 rápidamente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe.
Esa es la primera señal. Y es el primer sello de Apocalipsis. El jinete del caballo blanco, el engaño, la apostasía de la iglesia. Dice, segundo, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ya ha sucedido y está sucediendo hoy. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dígale a la persona que tiene al lado, aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, los megaterremotos que habla Lucas, este mismo texto pero en Lucas, los megaterremotos comenzaron con el tsunami y después el terremoto que vino en Chile. Ese fue el primero de los megaterremotos. Cuando hablamos de mega es porque su magnitud subió de lo que normalmente eran los terremotos. Después vino el terremoto en Haití, el terremoto en Japón, el tsunami de Indonesia, desastres naturales que hemos tenido en los últimos, ¿qué? ¿15 años? Pero el coronavirus no es la primera peste que el ser humano está experimentando. Tuvimos un gran susto con el ébola, que se desarrolló en África. Hace 2 años en China también el SARS. Entonces, este es una de las pestes que incluye aquí la palabra. Pero fíjese que Jesús dijo, aún no es el fin. Aún no es el fin. Y el versículo 14 nos dice cuál es la clave de todo esto que estamos viviendo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es que todo esto hace parte simplemente de los dolores. Se lo vuelvo a leer en el versículo 7. Guerras, nación contra nación, pestes, hambres y terremotos. ¿Qué va a desatar esta peste? ¿Qué desató ya? La economía va a caer en una crisis muy profunda. Y es necesario que ustedes, iglesia, lo sepan y se preparen de una vez. Hace meses yo les dije a ustedes, en octubre del 2018 Dios me habló y les dije prepárense porque viene un año de gracia. 2019 va a ser un año de gracia increíble. Prepárense, llénense de la presencia de Dios, métanse con Dios como nunca, porque el 2020, el siguiente año, va a ser el año de la desgracia. Dios nos habló aquí, hermanos. Dios nos lo dijo, ya lo sabíamos. Y en diferentes predicaciones, si usted comienza a mirar las predicaciones de los últimos, el último año y medio, ahí hemos venido diciéndole a la congregación, olvídense de que las casas y que el boom. Mire, mucha gente se enojó conmigo, mucha gente peleó conmigo, hasta gente se fue de la iglesia por esto. Y yo les decía, dejen de estar acumulando, no es tiempo de estar usted desmedido en las cosas de esta tierra. Y en este momento se los quiero advertir, iglesia, una vez más, viene una crisis económica muy fuerte, muy fuerte. Si usted tiene la oportunidad en este momento de vender su casa, hágalo y véndala en un buen precio ahorita que puede. Porque si usted mira años atrás en Estados Unidos, cuando se vino la crisis de Estados Unidos, las casas llegaron a valer hasta $2,000. Usted iba a Detroit y compraba una casa en $2,000. Y una crisis muy similar se viene también para el Canadá. Y yo vengo meses advirtiéndoselos, iglesia. Desafortunadamente, el pueblo de Dios tiene la fe de Tomás. Hasta no ver, no creer. Pero es un buen momento para orar y pedir dirección a Dios y despegarse de los bienes materiales y ser sabios en la manera en que van a invertir. Y si usted vive hoy en un palacio, hermano, venda el palacio y váyase a un apartamentico y tenga una reserva para cuando vengan los momentos difíciles. Pero si usted vive en un apartamentico y está buscando palacio, bájese del caballo, hermano. Bájese de esa nube. Porque en la crisis que viene, usted va a comprar un palacio con lo que hoy compraría un apartamentico. Así es que seamos sabios. Esta enfermedad es un castigo de Dios para la humanidad.
Sí, claro, es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Ahora, debemos analizar por dónde comenzó este juicio. Comenzó en la China. Y si ustedes miran mis publicaciones, la China ha venido en una persecución masiva de cristianos terrible, persiguiendo cristianos, encarcelando pastores, encarcelando cristianos, torturándolos, matándolos, quemando iglesias, prohibiendo el cristianismo, prohibiendo la Biblia. Y por allí fue donde comenzó el castigo de Dios. Ahora, uno de los principales rabinos en Israel se pronunció en contra del presidente de la China y mandó un mensaje público. Ahí lo pueden encontrar ustedes en los medios. Y él le advirtió y les dijo, amados amigos de la China, oramos por ustedes para que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero por favor dejen de perseguir la palabra de Dios, dejen de perseguir a los creyentes del Dios de Israel. No lo hagan más porque por esto Dios los ha castigado. Entonces es necesario que nosotros entendamos que Dios tiene su mano en esto. Por eso es un buen tiempo para buscar misericordia. Por esto es un maravilloso tiempo para predicar el evangelio y decirle a la gente, oiga, arrepiéntase. Necesitamos a Dios. Siguiente. ¿No hay más preguntas? Me están diciendo que si se acabó la transmisión. ¿Se puede ver? O sea, estaba descargado, no nos estaban viendo. ¿Está apagado el celular? Ahí está. Ok. Estamos regresando a los tiempos antiguos, al Antiguo Testamento, cuando Jehová mandó las plagas en Egipto para librar a su pueblo de las manos de Faraón. Entendiendo que en la actualidad el mundo es Egipto y Faraón es el pecado. Muy bien, ya estamos otra vez en vivo. Me gusta la pregunta y lo importante de la pregunta es comprender cómo Dios opera. Eso es lo importante de esta pregunta. De la manera en que Dios protegió a Israel durante las 10 plagas, de esa misma manera Dios protegerá a sus hijos durante todas estas crisis. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Amén. Entonces por eso Dios nos lo anuncia. Que si vamos a regresar a los tiempos en que Dios estaba juzgando a Egipto y que Egipto es el mundo, sí, claro, por supuesto. Dios está juzgando a la humanidad. Dios debe cumplir su palabra en la cual dice que Él pondrá fin al pecado. Hermanos, el pecado no se acabará a través de simplemente la predicación de la palabra, porque muchos van a rechazar el evangelio. Coja usted esta crisis, llevémosla a una crisis económica en los momentos más difíciles. Usted le va a predicar a gente que se va a seguir riendo de la Biblia. Entonces mucha gente va a seguir maldiciendo a Dios. De hecho, la palabra nos dice en Apocalipsis que en medio de todo lo que estaba sucediendo, la gente maldecía a Dios. Lo maldecían por las plagas, porque el sol estaba quemándolos. Entonces debemos entender que va a haber gente que no se va a arrepentir y Dios debe desaparecer el pecado de su creación y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. Así es que estamos en ese tiempo y así como Israel fue obediente a sus líderes, a Moisés, así hoy ustedes, pueblo de Dios, deben escuchar la palabra de Dios y ser obedientes a sus líderes. No deben menospreciarnos, no deben coger esto a la ligera. Se avecinan cosas muy fuertes, mis hermanos. Hace 3 semanas Dios me habló aquí el domingo, Dios me habló y me dijo: prepárate porque viene un golpe fuerte. Y yo les dije:
es posible que hubiera sido los tornados. 6 tornados golpearon simultáneamente en Tennessee, a Nashville, en Tennessee, y yo pensé que ese era el golpe del que Dios me hablaba. No, viene algo fuerte, iglesia. No es tiempo de jugar con Dios. No es tiempo de seguir usted en la tibieza, de seguir usted pasivo en la banca como si nada estuviera pasando. Es tiempo de un cambio de mentalidad. Es tiempo de buscar a Dios de verdad en oración. Es tiempo de venir a los estudios bíblicos, de usted llenarse de palabra. Si nos meten en una cuarentena, va a ser una oportunidad maravillosa para levantar el altar familiar, para que nos metamos con Dios de verdad y nos llenemos, porque en medio de la crisis, si usted no está lleno de Dios, usted puede salir corriendo de su fe, usted puede dudar, usted puede caer en la ira o en el frenesí o en la locura del mundo. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ok. Estaba buscando aquí. Me estaban escribiendo que si se había acabado la transmisión, pero no. Ya estamos al aire otra vez, ¿verdad? Muy bien. No tenemos ninguna pregunta allí. No hay más preguntas acá. ¿Tú tienes preguntas? Anteriormente con otros hermanos que hoy no están aquí, me querían preguntar. Me están comentando que si se acabó la transmisión. Aquí tengo preguntas. Muy bien. Perdón, voy a responder esta primero y después me haces la pregunta. Me están preguntando desde Colombia. Para mí lo mejor de esta situación es que hemos vuelto al hogar. Con las recomendaciones de quedarnos en casa, se fortalece la familia. Muy bien, gloria a Dios. Y me hace la pregunta, ¿Nostradamus es bíblico? No. Nostradamus no es bíblico. Nostradamus es un gran ejemplo de lo que el espíritu de adivinación o el espíritu de la falsa profecía hace para engañar a la gente. Nostradamus adivinó o predijo o profetizó algunos sucesos que sí se cumplieron, pero hubo unos grandes errores y desaciertos. Ahora, ¿por qué puedo decir con total certeza de que Nostradamus no es bíblico? Número uno, porque las profecías de Nostradamus no llevaron al arrepentimiento al pueblo de Dios, porque no exaltaron a la persona de Jesucristo. Entonces, cualquier profeta, y esto me sirve para aclararles algo que se está difundiendo también a través del WhatsApp, cualquier profeta, dígase pastor, dígase profeta o apóstol o evangelista o lo que sea que se diga, que use estos momentos para meter miedo a la gente y alejarla de Dios, ese profeta no es de parte de Dios, porque lo que hace la profecía es causar en la persona una reacción, despertar su conciencia para que la persona venga a Dios, porque el deseo de Dios no es la destrucción del hombre, el deseo de Dios es la salvación. Entonces, ayer recibimos un mensaje en WhatsApp que decía, permítame, lo voy a buscar acá, solo se lo voy a mencionar. Este mensaje decía: el pastor de la iglesia Movimiento Misionero Mundial, Carlos Guerra, ha tenido una gran revelación de parte de Dios. Por favor, léalo y créalo, revelación dada. Amada iglesia, yo les quiero decir algo. Las revelaciones que a mí Dios me da, o la palabra que Dios me da, yo las digo directamente. Yo no uso intermediarios. Y si como pastor de la iglesia yo voy a hacer un comunicado en WhatsApp, lo que voy a hacer es un escrito, como hago los devocionales, en donde me identifico con mi nombre, doy mis datos, la ubicación,
todo claro acerca de lo que viene. Y lo firmo. ¿Me comprenden? Porque de otra manera podemos caer en la especulación. Y es lo que no debemos caer en estos momentos. No caigamos en especulación. No caigamos en frenesí. No caigamos en el afán que la gente tiene desesperada, porque nosotros no podemos estar desesperados ante esto. Nosotros tenemos que estar seguros, confiados de que Dios nos va a guardar de la hora mala. Amén. Ahora sí, la pregunta de mi esposita. ¿La iglesia, nuestra iglesia? Ah, ok. Muy bien. Este es un tema que para muchos es nuevo. Para muchos es nuevo. Y es cómo Dios va a salvar a la iglesia en medio de estos momentos. La profecía de las 70 semanas de Daniel se vio interrumpida la última semana, los últimos 7 años, que son los años de tribulación, de realmente juicios muy fuertes. Se vio interrumpida cuando Israel salió de su tierra. Allí el reloj profético de Dios se paró. Entonces veníamos en 7 semanas y 62 semanas, o sea, veníamos en un periodo de 490 años cumpliéndose la profecía perfecta. Perfecta se venía cumpliendo la profecía. Pero en los 490 años, o sea, en las 69 semanas del profeta Daniel, se paró el reloj. Israel sale de la tierra y entramos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación de los gentiles, el tiempo en el que nosotros como iglesia entramos a ser parte del pueblo de Dios, los gentiles. Y en este periodo de gracia, lo que más ha extendido Dios ha sido salvación. ¿Cuántos dicen amén? Salvación es lo que más Dios ha extendido. Hemos recibido misericordia como nunca antes ninguna otra generación lo recibió, ningún otro pueblo. La misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros ha sido muy grande. Pero la profecía de las 70 semanas se activa nuevamente la última semana, los últimos 7 años, se activan una vez Israel vuelve a su territorio, a su nación, a su país. Israel es rodeada por todos los ejércitos enemigos, pero se levanta un pacto de paz para que nadie vuelva a tocar a Israel, y se hace un pacto de paz perdurable. La persona que logra ese pacto de paz para que ninguno de los enemigos de Israel le haga daño, esa persona es el anticristo. Y ese pacto de paz activa la última semana de las 70 semanas de Daniel. Este es un tema que varios aquí en la iglesia ya lo conocen porque lo hemos estudiado en los estudios bíblicos, pero lo explico así muy detenidamente porque sé que para muchos esto es nuevo, totalmente nuevo. Lo que le quiero decir es que en el momento en que se acaben las guerras con Israel, que los árabes digan: ok, vamos a hacer un tratado de paz con Israel, no va a haber más persecución, no va a haber más guerra,
vamos a reconstruir el templo para adorar a Dios, que sería el tercer templo de Israel. En ese momento en que se firma el Tratado de Paz, comienzan los últimos 7 años de historia del gobierno humano. Aclaro, no es el fin del mundo. Dígale a la persona que tiene al lado, no es el fin del mundo. Es simplemente el fin del gobierno del hombre. O sea, se van a acabar los reyes, se van a acabar los presidentes. ¿Por qué razón? Y creo que con esto ya venimos terminando. Con este tratado de paz empiezan los últimos 7 años en los cuales la iglesia cristiana va a ser perseguida como nunca. En la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo, que ya para ese momento será un líder mundial, el anticristo que habrá hecho marcar a la gente con el sello en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá ni comprar ni vender sin ese sello. La iglesia habrá huido del anticristo. La iglesia habrá escapado de este sistema. La iglesia se irá a las granjas, a los campos. Los pastores, predicadores seremos perseguidos, nos encarcelarán y nos matarán para que no sigamos predicando. Pero a los 3 años y medio el anticristo va al templo ya construido en Jerusalén, donde hoy está el Domo de la Roca. Ahí va a estar construido el tercer templo de Israel. En ese templo se sentará el anticristo y dirá: no más sacrificios, no más ofrendas, ustedes deben adorarme porque yo soy Dios. A los 3 años y medio el anticristo va a hacer eso.
Esa es la segunda teoría, o la segunda forma de verlo. Muchas gracias. Esa es la segunda forma de ver cómo Dios va a sacar a la iglesia. La tercera teoría es la post-tribulacionista. ¿Y qué dice la post-tribulacionista? La post-tribulacionista dice que Dios va a permitir que su iglesia pase esos 7 últimos años sobre la tierra. O sea, que la iglesia vea los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Esa es la tercera forma de interpretación. Ahora, ¿qué les quiero decir hoy? Tengan por seguro de que la teoría pretribulacionista no tiene bases bíblicas. Ténganlo por seguro. La posición pretribulacionista de que Dios sacaría a su iglesia, el rapto de la iglesia sería antes de los últimos 7 años, esa posición comenzó en 1830. Nunca antes había la gente entendido las escrituras de esta manera. Pero en 1830 comenzaron a promoverlo y hoy en día la gran parte de la iglesia cristiana cree en esto, que el rapto será antes de esos 7 años. Descarte eso. Descarte eso. Tenga por seguro de que la iglesia cristiana, y lo pudiéramos revisar aquí en los textos, en Mateo 24, lo pudiéramos revisar en Apocalipsis. Tenga por seguro que la iglesia cristiana no solo va a estar en el principio de dolores, que es lo que ya estamos viviendo, sino que la iglesia cristiana va a ver el tratado de paz del anticristo y va a entrar en la gran tribulación. Téngalo por seguro, amada iglesia. ¿Qué viene para nosotros como iglesia? Viene la gloria de Dios. Vamos a regresar como iglesia al tiempo de Hechos de los Apóstoles, donde los milagros era algo común, era algo de todos los días. Todo tipo de sanidades, multiplicación de comida, enfermos, muertos resucitados, gente por cientos y por miles convirtiéndose a Cristo. Eso viene para la iglesia. Pero para que eso pase, Dios va a introducir a su iglesia en la tribulación. Porque, amada iglesia, nosotros aquí en Canadá somos el gran ejemplo de que una iglesia próspera es una iglesia que se aleja de Dios. Nosotros somos la demostración de que la iglesia cómoda, la iglesia fría, la iglesia tibia, no es la iglesia que Dios quiere. Y si usted quiere apagar un avivamiento, lo único que tiene que hacer es darle plata a la iglesia. A la iglesia, dele plata, dele casa, dele carros. Y se acabó el avivamiento de esa iglesia. Se acabó. Pero cuando comienza la enfermedad, cuando viene la crisis, cuando vienen los momentos de persecución, es allí donde la iglesia comienza a orar. Es allí donde la iglesia comienza a buscar a Dios. Y por eso estamos nosotros en este periodo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que mis recomendaciones para ustedes, amada iglesia, congregación nuestra aquí en London, las recomendaciones para todos los que nos están viendo ahorita en vivo y los que van a ver este video, la recomendación: este es el mejor tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos profundamente por el pecado. Entender que hemos pecado contra el Dios Todopoderoso. Entender y comprender que sin Dios nuestra vida no vale absolutamente nada. No importa cuántos dólares tengas guardados en tu cuenta, cuando no haya comida, esos dólares no te van a servir de nada, porque no tienes que comprar. ¿Por qué seguimos haciendo tesoros en esta tierra, mis amados hermanos? ¿Por qué no cambiamos hoy nuestra mentalidad y comenzamos a honrar a Dios,
a darle el lugar que Él tiene en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mejor tiempo. Así es que quiero darle un saludo a todos los que estuvieron acá con nosotros, a todos los que estuvieron viéndonos allí en vivo. Me estuvieron saludando amigos desde Colombia, mis compañeros de colegio desde Mosquera, gente de la universidad, gente en otros países nos estuvieron siguiendo. Quiero darles gracias de todo corazón y pedirles que por favor escuchen estas palabras, que no es juego, que lo que estamos viviendo es algo serio y que para este tiempo Dios nos trajo para salvarnos, para que lo busquemos de todo corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.